Shalom amigos, una vez más vamos a estar conectándonos con ustedes para hablar un poquito sobre la parashá de la semana. La parashá de esta semana que tenemos lleva el título de Kitetse. Kitetse, cuando salgas. Sí, como bien dice y que se encuentra documentado en el libro de Barim, en el capítulo 21, a partir del verso 10 en adelante. Vamos a tener varios capítulos en esta porción y esta porción nos va a abarcar una cantidad impresionante de temas, muy interesantes todos, que podríamos agarrar cada uno por separado. También en esta porción tenemos 74 de los 613 mandamientos que se encuentran en la Torá. 74 se encuentran aquí en esta porción. De esos 74 mandamientos, solamente 37 rigen ahorita en nuestros días, o que podemos decir que son los que se pueden estar o que se deben de estar realizándose, puesto que muchos de estos mandamientos solamente se pueden realizar en la tierra de Israel, o si está el templo, o si hay sacerdotes y cosas así, ¿verdad? 37 de esos mandamientos, son 74. Pero es muy importante que pudiésemos entender esos mandamientos. Y yo en esta ocasión, con la ayuda del Eterno y su permiso, igual el permiso de todos ustedes, quiero ir mencionando algunos cuantos solamente por el tiempo, más que nada, porque no nos da el tiempo para estar estudiándolos. Pero sí podemos entender por qué es tan importante que nos pongamos a estudiar la porción semanal y que a la vez, aun cuando son mandamientos que no son vigentes en nuestros días, nos ayudan precisamente para poder tener un equilibrio en nuestras vidas y poder tener ¿cómo se puede decir? O poder guiarnos mucho mejor en el día a día de nuestras vidas cada quien. Esta porción empieza diciendo, quítense. ¿Por qué empieza diciendo quítense? La palabra ki en esta porción está, en esta parasha está, pero cantidadmente repetidas. No las he contado, pero seguramente que son cerca de 20 veces que está la palabra ki. No la palabra quítense, porque esa está repetida ciertamente, pero según lo que te va a decir el texto es cuando se va a utilizar. En este texto, que es de aquí donde agarra el nombre, la porción de Kitetse, empieza así diciendo, Kitetse le milhama al oiveja. Dice, cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos. Cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos. Y de ahí se va a desplayar el texto hablándonos el qué va a pasar cuando salgas a la guerra. ¿Sí? De hecho, en el texto siguiente, el texto número 2, es donde nos va a hablar, empezar a decir qué es, porque nos está diciendo cuando salgas a la guerra. Bien, primeramente déjeme decir algo, que en el capítulo 20 de la parashá Shoftim, que fue la parashá anterior, ahí nos habla ampliamente sobre cómo tenían que ser cuando iban a la guerra, sobre todo cuando el Moshe Rabbeinu está diciendo al pueblo, cuando entren a la tierra de Canaán a conquistarla. Y de ahí en el capítulo 20 nos habla diciendo que cuando salgan a la guerra, en general, no en Canaán, sino después ya que hayan conquistado la tierra,
y que se den los momentos de cuando salgas a la guerra. Dice unas cosas muy importantes. Dice que, pues, que cuando salgas a esa guerra puedes tomar cautivos a mujeres y niños junto con todo el botín que puedas adquirir. Sí, y que solamente mates al enemigo, que son el hombre que siempre va a estar atacándote. Y además de eso, en el capítulo 20 nos menciona que incluso puedes hacer con ellos lo que tú quieras, puedes tenerlas. Por ejemplo, en aquel tiempo se acostumbraba mucho de que los hombres buscaran mujeres para ellos, o que tuvieran esclavos o esclavas, o a los mismos niños, ¿sí? Eh, Estaba permitido cuando se iba a hacer para otros pueblos, ciudades, pero en el capítulo 20 es específico, nos habla y dice, pero cuando entres a la tierra de Canaán, sobre esos 7 pueblos que se mencionan, ¿sí? Del Emori, el Jebushi, del Girgashi, del ¿cómo se llaman? Los 7 pueblos que ni me los sé de memoria bien, me los he aprendido y se me olvidan. Esos 7 pueblos que se encuentran y que son los que va a desplazar Israel cuando entre a la tierra, en esos pueblos sí tiene que exterminar tanto al hombre como a la mujer, como a los niños. Y dice el Eterno, le dice a Moshe que les diga que no debe dejar ni siquiera a los niños con vida. Y que destruya además todo lo que tengan. Tienen que destruir incluso las ciudades, las casas, todo. Altares, toda la idolatría que hacía que el pueblo tienen que ser destruidos. Así que en ese capítulo 20 nos está diciendo todo lo que tiene que hacerse en la guerra, en esa cuestión de cómo atacar y cómo dejar o rescatar o no rescatar. ¿Sí? Una diferencia muy grande entre los 7 naciones que iban a conquistar ahí en Canaán a cuando ya tengan que ir por otras razones a otras ciudades que no son esos pueblos, que no son los kenanitas, los hititas, emoritas, girgashitas, jebusitas, que no son ellos. Entonces, aquí en Kititse, porción que nos sigue de Shoptim, aquí vamos a empezar a tener nosotros uno, y precisamente uno de los primeros mandamientos que se encuentran en esta porción, que se van a encontrar aquí en el segundo texto. Porque eso dice, kitetse, perdón, kitetse le milhama, kitetse le milhama, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Dice el verso 11, va a decirnos así, y veas entre sus cautivos una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla por esposa. Qué increíble, ¿no? No se les hace como que, primeramente, porque sabemos que hay mandamientos en los cuales está prohibido que el pueblo de Israel tome por esposas a mujeres de otras naciones, sobre todo a las kenanitas, ¿sí? Y, y aquí pareciera que la Torah se contradijera, ¿no? Pareciera que aquí te da el permiso, dice, si ves a esa mujer hermosa, entonces la vas a poder tener y tenerla por esposa, incluso a una mujer que te vas a tener por esposa, la cual te va a dar hijos, hijos que van a ser legítimos, porque el padre es el que hereda la tribu y la monarquía, no es la mujer. Y este es un dato muy importante para que llevemos en nuestras mentes, porque hay muchos pensamientos que dicen que la mujer es la que hereda la tribu, que la que da el nombre, digamos así. Y no, es el hombre, siempre va a ser el hombre. Tengo muchos ejemplos, pero no es el tema. Pero el punto es
que aquí en esta guerra es una guerra que no es para las 7 naciones, desde ya, tenemos que tenerlo claro. Es para otras ciudades que son fuera de esas 7 naciones. Dice, si encuentras una mujer hermosa y la deseas para ti, puedes tenerla por esposa. Y ese es el primero de estos mandamientos que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esa mujer hermosa que es capturada, que va a ser la tomarás por cautiva, que dice? Es la Ishayafat Toar. Ishayafat Toar. Esa mujer bonita, hermosa, que cautiva a cualquier hombre, como se enseña que en aquel tiempo tenían la costumbre los pueblos de echar por delante a las mujeres hermosas para distraer a los soldados y entonces atacarlos por sorpresa cuando estaban distraídos con ellas. Era una técnica o táctica, no sé si técnica táctica, para poder vencer en las guerras, para distraer al enemigo. Y esas mujeres obviamente se ataviaban hermosamente. Esa mujer cuando la va a desear el soldado, que el Eterno bendito le está dando permiso para que la pueda tener, esa mujer tiene que pasar una serie de requisitos. Y aquí es donde voy a comentar algo. Dos cosas, dos posturas. Una postura que se dice, entendiendo desde aquí del texto de la Torah, que dice que si ves a esa mujer, la deseas, entonces en esos momentos en los cuales el soldado ha pasado una serie de situaciones, una serie de sangre, ha pisado sangre que le ha corrido, posiblemente llegado hasta los talones, no se sabe, pero fuertemente, o que trae todo su cuerpo bañado en sangre y que ha cortado infinidad de cabezas. Y cuando digo esto, no lo digo tan paradójicamente. ¿Por qué? Porque vemos cómo el pueblo, el ejército de Israel, desde ese tiempo iban pocos contra muchísimos. En toda la historia se ha manifestado de pocos ir contra muchísimos, 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 y que del pueblo de Israel no muere ni siquiera uno. Para que sea así, cuando son proporciones tan grandes en donde simplemente se hablan de cuando fueron a pelear solamente, por ejemplo, Abraham vino, va con 318, que ni siquiera son soldados, son sirvientes, contra 4 reyes monárquicos, casi se puede decir, 4 reyes impresionantes con caballerías y todo. ¿Cuántos tuvieron que matar cada uno de esos 318? O sea, muchísima gente. Cuando va Moshe Rabeno a pelear contra Sihón y contra su hermano Og, bueno, eh, ¿cuánto ejército tenían ellos? Que dice que era impresionante el número y solamente pocos iban a pelear. Cuando fue Moshe, cuando van a pelear contra los midianitas, solamente 12,000 soldados del pueblo de Israel contra cientos de miles. Entonces, desde esa perspectiva podemos entender que cada soldado del pueblo de Israel, para ganar las guerras, tenía que matar a muchísima gente. No vamos a decir cuánta gente, pero porque no se sabe, ¿verdad? Pero sí se entiende que pueden matar cientos de personas. Y al matar cientos de personas, dicen los expertos que el psiquis de la persona, ese pensamiento conceptual que se tiene, ese psiquis se altera muchísimo. Y entonces en ese momento el Eterno bendito otorga un apaciguamiento para el soldado y dice, si ves y deseas a una mujer, porque según los expertos, todos en todas las guerras, por eso es que se da que lo que incurre el soldado
cuando ve a mujeres, incurren en ir y violarlas inmediatamente, hacer un montón de violaciones, porque la sangre del ser humano se altera tanto que está corriendo a velocidades impresionantes en su cuerpo y les altera todas las hormonas. Entonces tiende la persona a desahogarse haciendo violaciones en las mujeres. Pero el pueblo de Israel, que debe ser diferente a todos, aquí nos enseña algo muy importante. Dice el Eterno, también les va a dar permiso, pero con unas condiciones para que no sean iguales. Si ves a una mujer hermosa y la deseas, hay una postura que enseña que sí, efectivamente, podía cohabitar con ella, solamente que tenía que ser en un lugar discreto, no como lo hacían todos los demás, a la vista de todos o a la vista de todas las familiares, incluso de la misma mujer hermosa, sino que el soldado del pueblo de Israel debe de ser discreto, irse a un lugar privado, y si lo hacía allí tendría que hacerlo así para no ser ni siquiera como los otros. Sin embargo, hay otra postura, perdón, y después de ahí entonces dice que si le gustaba tenía que llevarla para hacerla su esposa. Entonces de ahí la llevaban a su casa y tendría que pasar todo el proceso que sigue para hacerla su esposa. Sin embargo, hay otra postura que dice que desde cuando está en la guerra y ve a esa mujer hermosa y la desea, no debe de tocarla aún así, sino hasta que la lleve a su casa y pase todo el proceso de quitarle la ropa, de raparla, de que se crezca las uñas, de que se esté encerrada guardando el luto en sus familias por 30 días, y después de eso hasta los 3 meses, según los sabios, podía ese hombre casarse con ella. Y el sentido es para que se apacigüe, y la otra es para que no se meta y no se mezcle con cualquier persona. Sin embargo, la Torá nos enseña y nos va diciendo que si después de esos 30 días, entonces la puede tomar como su esposa. Y ese es uno de los mandamientos. Dice del primero de estos mandamientos, ¿sí? De tomar a esa mujer así. Otro de los mandamientos es que esa mujer no puede ser vendida como esclava. Esa mujer, esa Isha Yafat, Tohar, ella no puede ser vendida. ¿Por qué? No puede ser, está prohibido que se venda como una esclava, sí, por haber sido capturada en la guerra. Otro del tercer mandamiento referente a esa misma mujer hablándose, porque esa mujer abarca 3 de estos mandamientos que se encuentran en la Torá, es que no se debe de esclavizar. Una cosa es vender y otra cosa es esclavizarse, ¿sí? No la debe esclavizar para sí mismo, no debe ser esclavizada, y mucho menos si después de que ya cohabitó con ella, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces son 3 mandamientos que abarca sobre el caso de esa mujer, de esa Isha Yafat Toar. Un cuarto mandamiento que tenemos aquí en esta lista de los 74 mandamientos que contienen es la obligación, esa obligación que tiene el tribunal rabínico. No voy a decir el tribunal rabínico porque en aquel tiempo todavía no había los rabinos, pero que tenía aquel tribunal, aquel Sanedrín o los jueces, de colgar a aquella persona que había sido castigada con la muerte, porque había cometido un pecado de muerte. Entonces esa persona dice que va a ser castigada y debe de ser muerta. Ahora, ¿de dónde viene esta sentencia de que tiene que ser colgado de un árbol? De hecho, se dice que debe ser de un árbol, ¿sí? Esta parte, este mandamiento,
precisamente viene y nos lo narra la Torá después de haber, después de haber, nos lo narra, perdón por la distracción, nos lo narra después de la narración que tiene lo del hijo rebelde, ¿sí? Después de eso, del hijo rebelde, entonces viene la narración del colgamiento de cuando un hombre es culpable y que incurre a la pena de muerte. Y dicen los sabios, ¿por qué? ¿Por qué es bien este mandamiento de colgar al hombre? ¿Qué cosa es lo que le pasa al hombre que tiene que ser colgado? Y de hecho, ese colgamiento no debe de ser más que unos momentos solamente. O sea, para exponerlo, colgándolo, y no se piense que el colgamiento era ahorcándolo, o sea, colgándolo y que se esté ahorcando. ¿Por qué? Porque aún con el sentenciado a muerte, el Eterno prohíbe que se le haga sufrir. Y entonces, ¿quién era entonces aquel que colgaban? Era aquella persona que apedreaban por el pecado que hubiese cometido digno de ser castigado con apedreamiento o estrangulamiento o muchos otros, pero después era colgado de las manos en un árbol, como dice Etz, se colgarán en el árbol, aunque tiene muchas connotaciones en todo ello que no voy a meterme también un poco cabalísticas, ¿no? Pero es colgado del árbol, pero es colgado de las manos solamente, no, que era ahorcado. O sea, aunque se utiliza muchas veces la palabra ahorcado, en lo cual se entendería que tendría que colgarse y estarse ahogándose, muriéndose despacio. No. Dicen los sabios, todos concuerdan que era como el apedreado, siempre se aseguraban de la primer pedrada que le dieran, le dársela en la cabeza y privarlo para que no sintiera ya las demás pedradas. No es que le van a estar golpeando la pedrada en el cuerpo y en el cuerpo y en el cuerpo para que esté sufriendo y ándele para que sepa ya que no vuelva a hacerlo. No, sino que aseguraban que el primer golpe fuera en la cabeza y con ese golpe prácticamente moría y ya los demás piedras le caían en todo el cuerpo y ya para no sufrirse. Así en cada uno de los casos. Sin embargo, esa persona que va a ser colgada no puede ser colgada más dejarse hasta que se ponga el sol. Tiene que ser descolgada y enterrada en el mismo día después, antes de la puesta del sol. Sí, entonces, dicen los sabios, todas esas precauciones tan importantes se deben llevar para un rasha, y un rasha es aquella persona que por obvias razones fue muerto, fue colgado, para exhibirlo, para que los demás no se atrevan a seguir haciendo lo mismo, que sus cuerpos no sean exhibidos desnudos, ¿sí? Entonces, si eso se tiene que hacer con un rasha, de preocuparse porque no se quede más tiempo sin ser sepultado, sino que es sepultado el mismo día, cuánto más se tiene que hacer por un sádic. Cuánto más por un sádic. Por eso, la manera más kosher de sepultar a una persona que ha fallecido debe de ser en el mismo día que fallece. De hecho, en lo más pronto posible, ¿sí? Que sus familiares se reúnan rápidamente para que le den el último adiós y ya. Sin embargo, ya con la sociedad avanzando y la lejanía de muchos familiares y tantas cosas, han venido dándose permisos para que el familiar pueda permanecer más tiempo y darle tiempo a que lleguen los familiares para que le den ese último adiós. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Torah en sí, porque la Torah en sí enseña que cada persona cuando fallece debe de ser sepultada ese mismo día, ¿sí?
ese mismo día. Eso nos abarca aquí los mandamientos 4 y 5 de estos 74 mandamientos que están aquí, referentes al cuerpo de, primero, el que debe ser colgado y el otro que debe ser sepultado. Sí, entonces nos lo trae ahí. También nos va a enseñar la Torah más adelante. En otro de los mandamientos dice devolver a sus dueños los objetos perdidos. Y nos va a estar hablando ahí la Torah acerca de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona tiene contrariedades con su prójimo, con su familiar incluso, no sé. Y con esas contrariedades que ha tenido, bueno, pues cuando ve y que encuentra algo de la persona, al contrario, se podría alegrarse porque su enemigo perdió las cosas. La Torah no nos enseña eso. La Torah enseña y dice como mandamiento devolver a sus dueños aquellos objetos que fueron perdidos. Si no se quede con ellos. Así que nos va enseñando, si ves que el burro, y lo pone muchos ejemplos, el burro, el manto, el buey de tu hermano, dice que se debe de enseñarse a la persona a devolvérselos, se los debes devolver, ¿sí? Si el que descubrió aquel objeto perdido no puede devolverlo de inmediato, entonces debe cuando menos llevárselo a su casa y allí procurarse tenerlo, cuidándolo hasta que aparezca el dueño y cuidárselo bien, no nomás cuidárselos. Así que si es, por ejemplo, un buey, como si fuera, como dijimos el ejemplo como nos da, o el burro, tienes que estarlo alimentando, aun cuando sabes que el animal no es tuyo, alimentándoselo al que fuera un momento enemigo, que viene siendo tu prójimo igual, pero alimentárselo para que cuando él llegue encuentre aquel animal pues bien alimentado y que no se haya, que no esté carente de ese alimento. Esa es una obligación, sí, pero que a la vez pues se crea cierta dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuesta hacer, cuesta doblegar esos sentimientos, perdón otra vez, cuesta doblegar esos sentimientos y no es tan fácil. Sí, entonces dice el mandamiento número 8 de esta lista, no desatenderse de los objetos perdidos de su prójimo, sino que debe tomarlos y devolverlos. Y relacionados con ellos está el siguiente, perdón, voy a tener que dice que, ya no sé en cuál voy, no abandonar al animal de su prójimo que yace en el piso por el peso de una carga, sino que debe de estarse ayudándose a que aquello sea ayudar al prójimo. Esa es una terapia. Esa terapia más que nada es para enseñar a la persona a que debe de doblegar sus instintos, su yetzer hará, y poder tener y cumplir con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué sentirías a ti si tú estás en una situación en la cual, tú tienes necesidad de que alguien te eche una manita más y no puedes? Entonces es muy importante que se doblegue esa inclinación al mal para poder tener una armonía en todo. Ayudar a tu prójimo a poner la carga sobre el animal, dice que si lo ves descargado. Esos son los mandamientos que tenemos en esta lista. Sí, hay otro mandamiento muy interesante que dice que la mujer no vista prendas del hombre. Así lo dice textualmente, que la mujer no debe vestir prendas del hombre. Ese vestido, esa ropa de la mujer
esos artículos que son del hombre no los debe de vestir la mujer, y al revés también, ni el hombre debe vestir ese tipo de ropas. Eso se encuentra ahí en el capítulo 22, verso 5. Capítulo 22, verso 5 del libro de Barim. Es donde encontramos esa parte tan interesante que nos dice de que no se debe de usar la mujer la ropa del hombre, en el hombre la ropa de la mujer. Eso, en el, ¿cómo se dice? Em, el, el Sefer Hajinuk explica que esas prácticas están prohibidas debido a que pueden conducir a la inmoralidad. Esa es una de las razones, porque muchas veces se pregunta, bueno, obvio, entiende uno por qué no se va a ver afeminado el hombre y la mujer masculina, cosas así. Pero dice el Sefer Hajinuk que se debe más que nada a no inducir a la inmoralidad. Y la guía de los perplejos de Rambam nos dice, añade también, que los idólatras también seguían esos ritos. O sea, una de las maneras de hacer honores a sus dioses era precisamente disfrazándose, poniéndose el hombre los ropajes de la mujer y al revés también las mujeres. Qué impresionantes son esas cosas, ¿verdad? Sí, entonces el alcance de toda esa prohibición que implica todo este verso se extiende para que entendamos que no solamente de la ropa se refiere, sino se entiende en todo, sobre todo la pertenencia que es para la mujer, sí, y no deben de usarlo. Prohibido, prohibido, sí, pero también dice en el Nacir 59, se prohíbe que las mujeres lleven armas. Y esa es una pregunta que muchas veces se ha hecho. Si las mujeres está permitido que lleven armas. Bueno, es un tema, sí, es un tema que es discutido muchas veces, porque según está permitido el uso de las armas según el momento y las situaciones que se estén llevando en el pueblo. Claro que sí, se permite el uso del arma en la mujer, pero en lo regular, en lo normal de todas las veces, no es que la mujer tenga que andar armada, sino el que debe armarse es el hombre. Pero en las situaciones de guerra sí debe de armarse la mujer. Ahora, en cuanto a las vestiduras, volviendo a hablar sobre las vestiduras, también aquí se habla y ya en otra, como se dijéramos, en otro nivel, está hablando de las vestiduras que son ordenadas para el hombre, según la Torá, el hombre espiritual. ¿Qué son esas vestiduras? Vamos a hablar de los tzitzit o del talit, que son usados regularmente solamente por nosotros los varones, y que usamos el tefilín también. El tefilín, los tzitzit, el talit son cosas que solamente debe de usar el hombre. Y no en sí, literalmente no lo prohíbe la Torah. No alguien me puede decir, sí, a ver, enséñame un texto donde está prohibido para que la mujer lo use. No hay un texto que prohíba a la mujer usarlo. Por eso es que muchas mujeres, incluso en la historia, han usado tzitzit o han usado tefilín o han usado un talit gadol, un manto de oración. Sin embargo, ¿por qué razón se ha prohibido que la mujer use el tzitzit o el talit o el tefilín? Debido a su naturaleza femenina, más que nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo use un hombre miren,
Por ejemplo, el tefilín o los tzitzit, está prohibido que se usen si, digamos, que si hay una impurificación. Sí, por ejemplo, tefilín no lo puedes usar si estás tamé, si estás impuro. Entonces, ¿cómo una mujer puede quedar impura? Una mujer puede quedar impura en el momento de su periodo menstrual. Y como ese es un momento en que la mujer no sabe en qué instante precisamente va a ocurrirle, y qué tal si ocurre en el momento cuando tiene los tefilín puestos, hay que hallar en algo grave. Entonces, para evitar eso, a la mujer no se le exige que se ponga tefilín, no se le exige que se ponga el talit. ¿Sí? ¿Para qué? Porque muchas mujeres podrían usarlo aún estando impuras, que no hayan hecho su purificación, que consiste en la mikvé después de los 7 días de haber tenido su periodo. Posiblemente entonces, para resguardo y que no caiga nadie en esa transgresión, mejor no se permite que la mujer use esas prendas que son exclusivamente, se determina que son exclusivamente mejor para el hombre. Bueno, amigos, estoy hablando de estos mandamientos, ¿sí? Que el hombre no se vista como mujer, ya es el otro mandamiento también. Digamos, el 11 y el 12 de esta lista son ellos. Eh, Miren qué interesante. Hay otro. El siguiente mandamiento que nos dice aquí, concerniente a los nidos que se encuentran en el camino. Dice, no tomar a la madre con los pichones. Eso se encuentra en ¿cómo se llama? En el capítulo 22 del libro de Barim, sobre el verso 6, 7 y 8, me parece. No, el 7, 6 y 7 nada más. Allí nos habla de eso. Dice, si vas por el campo y encuentras un nido, y ese nido quieres tomar los pichones o los huevos, tienes que espantar a la ave y que se vaya el ave, y entonces podrás tomarlos. Ese mandamiento es muy importantísimo, porque más que nada, amigos, es una terapia para nosotros muy importantísima. Obviamente que este mandamiento se refiere no a cualquier ave. ¿Por qué? Perdón, porque no está refiriéndose a las aves que no son kasher, pero se está refiriendo a un ave kosher, amigos. ¿Por qué? Porque tú no vas a ir a buscar a comerte o buscar polluelos o huevos de un ave, de un águila, ¿verdad? O de un avestruz. O no vas a ir a buscar los huevos para comértelos de un buitre, ¿verdad? Pues no, porque eso no es kosher. Eso lo hace cualquier otra persona, pero no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se come más que los huevos de las aves que son aptas para comer. Y no, aún así, no cualquier huevo. Por ejemplo, en el mundo se come el huevo de gallina. Es el más peculiar de todititos los huevos, que es el que se comemos regularmente siempre. Bueno, pues en ese huevo de gallina, aun como están las situaciones, no porque es huevo de gallina te lo comes ya, sino porque tienes que buscar también que sea un huevo kosher. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad ya las gallinas ponen huevos de nada y sin nada. Quiero decir que les dan algún alimento, algún químico, y las hacen que estén poniendo solamente huevos artificiales, casi se podría decir. Entonces no debe de ser así el huevo kasher que va a comer la persona, el sádic que quiere guardar mandamientos, sino que debe estar cuidando todos esos detalles para que sea el huevo orgánico completamente y pueda ser kasher y lo pueda comer. Así que cuando se refiere a este nido, no se refiere a cualquier ave, porque el texto dice, cuando ves un ave, la espantarás a la mamá y
Implica muchas cosas porque implica que la mamá no sufra al estar ahí, que le estés arrebatando los huevos o los pichoncitos que tenga, ¿verdad? Sino que la tienes que alejar para evitar el dolor. Recordemos siempre que la Torah lo que más quiere es evitar el dolor de todos, tanto de animales como de seres humanos. Entonces aquí tenemos ese ejemplo tan extraordinario. También nos habla de el hecho de espantar al ave. Nos da muchas más enseñanzas. De hecho, nos habla de haciendo una referencia en algo más profundo de lo que es cuando o lo que representa también un nido referente al pueblo de Dios con su relación con Dios. ¿Sí? La relación con Dios que tiene el pueblo de Israel. Amigos, se me ha hecho muy largo este audio. No pensaba hacerlo tan largo, pero ya se me fue. Solamente ahorita comentamos un poquito sobre 13 de los mandamientos que tenemos en esta parashá. Nos faltan, recordemos que son 74. Obviamente no los vamos a hablar. Hay muchos mandamientos muy interesantes de cuáles comentarlos. Por ejemplo, eh, el hecho de que debes de hacer una barda, una baranda alrededor de tu casa, cuando la azotea de tu casa, para que alguien no vaya a caer y morirse. Ese es un mandamiento extraordinario que debemos de hablarlo y hacer conciencia en eso, porque tiene una enseñanza espiritual muy, pero muy profunda, ¿sí? Para que no se vaya a provocar que alguien se vaya y se vaya a lastimarse. Respecto a las siembras de los cultivos, que no deben de sembrarse dos especies juntas, también lo vamos a tener, esa mezcla de los cereales y no sé, sí, todo lo que sea hacer. No puedes trabajar con un animal de diferente especie, por ejemplo, un burro y un toro, no los puedes trabajar juntos. No puedes usar en tu vestido la lana y el lino, no se mezclan. Es una enseñanza extraordinaria que no tenemos el tiempo para hablarlos, pero si les gusta este tema y quieren que hablemos al respecto, sobre todo en algo más específico, háganmelo saber, pongan el comentario y lo vamos a hacer. Y yo te invito a que te inscribas te suscribas a mi canal. Es muy importante porque con las suscripciones, pues el logaritmo va a poderlos mandar a más personitas, que podamos todos estar aprendiendo, aunque sea una palabrita pequeñísima de la Torah, que son tan importantes. Suscríbete a mi canal se llama Viviendo la Torah. Y así, viviendo la Torah día a día, día a día, podemos ir avanzando en este mundo espiritual que el bendito sea nos ha permitido. Y si no de perdidas, pónmele un like si es que te parece bien y si es que te parece que tiene contenido esto que estamos transmitiendo aquí para no la honra nuestra, no la honra propia. Yo no busco mi honor propio, solamente busco servir al bendito sea el Todopoderoso Kadosh Baruj Hu, que es el que nos da la vida y nos da la existencia en todo momento y que nos permite los medios también para poder estar haciendo este tipo de pláticas. Hay muchísimos mandamientos que no los voy a estar mencionando todos, como bien dije. Recordemos, son 74, pero entre todos esos hay muchos mandamientos que son tan interesantes mencionarlos para poder entenderlos un poquito más de lo que ya de por sí ya los tienes entendido. Por lo pronto, deseo que el bendito sea te llene tu vida de mucha bendición y que toda esta porción la leas y la leas. Se encuentra ahí desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25. Léela, esa es la porción Kititze, ¿sí? Cuando salgas a la guerra. Y que esta porción está llena de muchos ki. Muchos ki. ¿Cuándo? ¿Por qué? El por qué, la pregunta, muchas preguntas, ¿sí? Entonces, te dejo esto con mucho respeto y espero que me sigas en el siguiente video. Shalom.